qué gusto estar reunidas en este espacio importante para nosotros, el tener la oportunidad del diálogo, de la comunicación. Como juzgadoras es importante el que se inicien estos temas de estudio y reflexión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lucía. Sí, gracias Lupita. Hola Cintia. Para mí es un gusto estar con ustedes dos compartiendo esta tarde este momento de reflexión acerca del análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué tal Lucía? ¿Qué tal Lupita? De igual manera es un placer compartir esta mesa de diálogo, de compartir experiencias y sobre todo porque ambas somos juezas en materia oral familiar. Entonces implica un gran reto la aplicación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Continúa, Lupita. Pues, como lo hemos platicado en diversas ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de coincidir en espacios informales, obviamente, hemos manifestado nuestra inquietud del estudio, del análisis de este Código Nacional, que definitivamente es un gran reto para nosotros como institución, inclusive pensar en que no solamente es un reto para los operadores jurídicos judiciales, sino también para el foro de abogados, también para autoridades administrativas, para ministerios públicos, para Procuradurías de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, para el foro litigante, el iniciar con estas reflexiones y estudio de fondo, preparación incluso en capacitación para poder operar este código. Y bueno, también haciendo reflexión de la creación de este código, que fue justamente por la necesidad de la homologación de procedimientos en el territorio nacional, que esta multiplicidad de procedimientos dieron lugar a justamente que la ciudadanía percibiera la justicia muy tardada, muy complicada, por cuestión de diversos criterios incluso judiciales para un mismo tema a tratar. Se da esta homologación y se obtiene este código con un alto sentido humanista, con un alto sentido de inclusión para todos los grupos de nuestra sociedad. Evidentemente, el legislador, con la creación de este código, está alineando a nuestra legislación, le está alineando con todos los compromisos internacionales de México. Tenemos ya recogido todo este cúmulo de sentencias incluso que se han dictado por nuestra Corte Nacional, por la Corte Interamericana. Por eso digo que está alineado con las necesidades actuales, con esas resoluciones judiciales que se han dado a la luz de los derechos humanos. Y tenemos este producto, este resultado tan inclusivo, pero tan rico en respeto a los derechos humanos. Advertimos procedimientos ágiles, procedimientos sencillos y sobre todo advertimos necesidad de capacitación. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo con todo lo que refieres, Lupita. La unificación legislativa que ahora está ya recogida en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a venir a regir la justicia cotidiana a lo largo y ancho del país, pues es una legislación muy vanguardista, muy humanista, como bien lo refieres, basada en todos estos criterios jurisprudenciales, recoge muchas sentencias de la Corte, como tú bien lo refieres, y advierto que la intención de este código es llevar al plano de la oralidad la justicia civil y familiar, de lo cual considero pues estamos en el camino correcto, pues desde el 2015 nos rige nuestro código familiar en materia de oralidad
Y si vemos este Código del Estado comparado con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el principio rector principal, que es el de la oralidad, pues se encuentra transversal en nuestro Código Estatal como en el Código Nacional. Entonces compartimos ya en principio este principio rector que rige a los procedimientos, el cual, insisto, pues estamos en un buen camino. Los principios rectores que se establecen en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son similares a los de nuestro artículo 929 del Código Familiar del Estado, y yo creo que va a faltar hacer muchos ajustes porque pues efectivamente, como lo referías, está muy actualizada esta normatividad, recoge muchos criterios actualizados, la violencia vicaria, muchas cuestiones que solo son necesidad de capacitarnos, como bien lo refieres. Entonces, yo considero que estamos en un buen camino porque, lo decía Cintia, somos ya juezas orales y en ese camino estamos desde el 2015. ¿Qué opinión tienes tú, Cintia? Evidentemente, pues concuerdo con lo que ustedes han hasta este momento manifestando, y es importante establecer ese vínculo al cual tú te refieres, Lucía, que es en el sentido correspondiente de lo que tenemos con el Código Familiar del Estado de Michoacán, juntamente con lo que vamos a aplicar en su momento o lo que ya estamos aplicando en relación a la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque en este sentido, estos principios de los cuales tú has estado hablando, pues ya están debidamente inmersos en nuestro Código Familiar, los que nos ha facilitado esta familiarización cuando nosotros los leemos en el Código Nacional, en el cual pues advertimos como lo que es el artículo 712 del Código Familiar, en el cual muy acertadamente tú, Lupita, hiciste la manifestación de que tenemos que resolver acorde a la Constitución, acorde a los tratados internacionales en donde el Estado mexicano es parte, de conformidad con jurisprudencia de los tribunales federales, de la Corte Interamericana y lo que dispone el Código Familiar. Y que vemos debidamente reflejado, ¿por qué? Porque también vemos nosotros en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en lo que a nosotros nos interesa, que es la justicia familiar, que nosotros analizamos en atención al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, resolvemos con perspectiva de género, resolvemos con una litis abierta en donde evidentemente en este código está más aperturada en el momento procesal, porque nosotros lo aplicamos de acuerdo al artículo 1047 en lo que viene siendo la sentencia, ¿no? Que todo lo que favorezca a una niña, un niño, un adolescente, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, consecuentemente tenemos que resolver siempre en su beneficio. Entonces, estos aspectos, estos principios rectores en atención también a que nosotros estamos obligados a dar una asistencia a aquellas personas que tienen una discapacidad, ya sea auditiva, visual o de lenguaje, en el cual, pues bueno, nosotros advertimos estos grupos vulnerables que en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares se advierte esta obligación de oficio, ¿no? Entonces, realmente estamos muy familiarizados con estos aspectos. En ese sentido, también tenemos lo relativo a que existen ya ciertas implementaciones que considero, Lupita, que tú has sido también, al igual que juntamente con Lucía, muy innovadoras en este aspecto, sobre todo de las personas con discapacidad, ¿no? Y también en tratándose con las circunstancias correspondientes de los ausentes. Sí, fíjate, Cintia, que me parece importante varias cosas que mencionaste. Una, pareciera que con nuestro Código Familiar del Estado de Michoacán, también lo mencionas tú, tenemos muchos avances porque estamos ya nosotros plenamente manejando la oralidad. Acá, en este Código Nacional, se introduce la oralidad como un principio, o sea, es como la novedad, y varios estados como el nuestro, bueno, ya hemos avanzado mucho en la oralidad.
de tal manera que como que ese paso ya lo tenemos nosotros avanzado. El camino que vamos a recorrer ahora y que estamos por construir va a ser para adaptarnos se puede decir, a otros pasos importantes previstos por el Código Nacional, a otros procesos, a otros procedimientos, pero en realidad en cuanto a la oralidad, creemos y coincidimos nosotras en que estamos ya muy avanzadas en ese sentido de la oralidad. Es decir, ya lo operamos, tanto el foro litigante como también ministerios públicos, como también nosotros como personas juzgadoras, ya ese paso ya lo tenemos caminado. Creo que eso ya es un avance. Por otro lado, en relación a la vigencia de este Código Nacional, es muy importante analizar justamente los transitorios porque son los que nos van a dar la pauta para la aplicación. Y qué importante es, primero, conceptualizar que se habla de dos conceptos que hacen la diferencia, lo que es vigente y lo que es aplicable. Y de acuerdo al primero transitorio, el Código Nacional actualmente es vigente porque se publicó el día 7 de junio del año 2023, con vigencia al día siguiente, que significa 8 de junio, el código está vigente. Ahora bien, se limita la aplicación a las declaratorias de los estados. Sin embargo, tenemos una vacatio legis con un límite que es al 1 de abril del año 2027, no puede pasar de ahí. Hasta ese momento, con declaratoria o sin declaratoria, entra automáticamente la aplicación del Código Nacional. Sin embargo, hay dos aspectos trascendentes que debemos analizar en los transitorios, que se contienen justamente en el transitorio 19º y en el 20º. Ahorita que me comentabas acerca de la innovación que hemos estado implementando en cuestión de personas con discapacidad o con algún grado de discapacidad, es que te digo, es importante que mencionemos esto, porque el artículo 19 nos habla justamente y nos da una gran noticia. ¿Qué nos dice? Todas aquellas legislaciones existentes en el territorio nacional, o sea, son palabras mías, no lo dice textual, pero todas estas legislaciones o todos estos procedimientos existentes en la diversidad de las entidades federativas que tengan como finalidad restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años, quedan derogadas. Y quedan derogadas y significa ahora ya no están vigentes, ahora están derogadas y por tanto no son aplicables. No sé si estamos de acuerdo en esto que estoy comentando, en que ya no hay aplicación de estos trámites de declaración de estado de interdicción. Sí. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Lupita. Ya no vamos a restringir esta capacidad, sino a reconocerla precisamente por este artículo 19 transitorio del que te estás refiriendo. Quiero yo hacer la precisión de la importancia que estábamos diciendo, lo refería Lupita, estamos en el camino de la oralidad, estamos nosotros en ese avance de la justicia familiar y ahorita que nos encontramos reunidas estamos analizando justamente este libro cuarto de la justicia familiar, donde se abordan estos trámites de no contenciosos en vías de jurisdicción voluntaria, tanto de la interdicción que se está derogando, como del reconocimiento de la personalidad jurídica de personas desaparecidas en
en el artículo 20 transitorio, se habla también de este trámite de jurisdicción voluntaria que está previsto en el libro cuarto de la justicia familiar. Nos refiere este artículo 20 que para el caso que en la fecha de publicación en el Diario Oficial de este Código Nacional, en la legislación vigente de las entidades federativas, no exista regulación relacionada con el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, a partir del día siguiente de dicha publicación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del presente Código Nacional. Entonces, estos dos temas que estamos diciendo, tanto la derogación de los procedimientos de interdicción como esta regulación relacionada con la declaración de ausencia por desaparición, que están incorporadas en el libro cuarto de la justicia familiar, ya están no solo vigentes, sino aplicables. Entonces, definitivamente estamos en el camino no solo de la oralidad, sino ya de la aplicación de estos artículos 19 y 20, de acuerdo a lo previsto en este libro cuarto de la justicia familiar. Entonces, pues me parece muy relevante este análisis de que nos salimos un poquito del libro cuarto para voltear a ver estos transitorios que ya están aplicables en la justicia familiar. Yo nada más quisiera aquí regresar un poquito a la cuestión de la vigencia en cuanto a la derogación de los trámites relacionados con la declaración de interdicción. Recordando que a partir del año 2013 al 2023, la Corte nuestra Suprema Corte ha estado haciendo declaraciones de inconstitucionalidad acerca de estos procedimientos, justamente porque se están vulnerando la capacidad jurídica de las personas con algún grado de discapacidad. Pero también mencionar que el legislador en estos transitorios también les está obligando a las entidades federativas a legislar y adecuar nuestra parte sustantiva, los códigos civiles, en nuestro caso, nuestro código familiar en la parte sustantiva con relación a la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque en el artículo 15 de nuestro código familiar, ahí se habla justamente de que las personas que tengan alguna afectación en sus capacidades, tanto yo le hablaría o lo diría así, una discapacidad mental, por decir, una limitación en el intelecto, por algún tipo de enfermedad, por la cuestión que sea, dice, no pueden tomar decisiones por sí solas, deberán hacerlo a través de sus representantes. Y esa parte sustantiva debe ser adecuada, porque va a ser justamente la vida para luego seguir el procedimiento de estos trámites de reconocimiento de capacidad jurídica, pero sí de designación de personas de apoyo y salvaguardas. De tal manera que tenemos un camino todavía pendiente, o un tema pendiente que es sustantivo, y que es que nuestro legislador michoacano se adecue con la norma sustantiva para poder nosotros tener ya compatible la norma sustantiva con este trámite que está señalado en el Código Nacional. Es a partir del artículo 445 al 455, nos está hablando de qué proceso vamos a seguir para poder hacer nosotros intervención en los casos que sea necesario, la designación de personas de apoyo y salvaguardas. Tenemos entonces pendiente este ajuste a nuestro código familiar. Justamente, Lupita, yo creo que lo que acabas de decir es muy trascendental, que en este aspecto lo que es el procedimiento debemos de entender el trámite, cómo se van a resolver los asuntos en materia familiar. Justamente lo encontramos en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, la parte a destacar que acabas de mencionar es el aspecto sustantivo.
en la cual se tiene que tener el cuidado correspondiente, porque justamente esta nueva definición que hoy estamos conociendo de la capacidad jurídica era algo de lo que anteriormente nosotros lo íbamos haciendo en torno a la práctica, en torno al tratado internacional, en relación a las personas con discapacidad, pero evidentemente existe la necesidad de una definición adecuada de lo que es esta capacidad jurídica, porque justamente es lo que nos va a servir a nosotros que dentro del procedimiento, al momento de emitir una resolución, nos ajustamos a cada circunstancia especial del caso, como tú lo denominaste, Lupita, por algunos ejemplos, ¿no? O sea, el entender que a las personas las tenemos que ver como sujetos, no como objetos. Y tenemos que ver si esa persona de confianza, cómo tiene que ser designada, para qué aspectos de su vida se requiere, en qué parte ella puede decidir, y que sobre todo nosotros, al momento de designar a dicha persona de confianza, pues va a existir una limitación para dejarle justamente a ella los aspectos que ella se pueden desenvolver, ¿no? Continuando con estos temas, pues bueno, y en relación a lo que viene siendo las semejanzas con el Código Familiar, pues es importante traer a colación lo que vienen siendo los procedimientos, ¿no? Evidentemente, pues aquí estamos tocando generalidades, los estamos advirtiendo desde una perspectiva de que en el Código Familiar, pues prácticamente en lo que viene siendo lo contencioso, pues hay asuntos o controversias familiares que se resuelven a través de la vía especial o de la vía oral. Y contamos con la no contenciosa, que es la jurisdicción voluntaria, ¿no? Además de las medidas cautelares, que son aquellos trámites que se pueden iniciar con entera independencia de que se inicie un proceso. Así tenemos nosotros que en este código, fíjense, yo advertí esta circunstancia que en el libro cuarto está debidamente plasmado la justicia familiar. Sin embargo, es importante irnos a lo que viene siendo el juicio oral sumario, porque ahí va dotado para materia civil, para materia familiar, pero lo que se establece en ese capítulo es lo correspondiente a que los consejos de las judicaturas, de las entidades y del Poder Judicial Federal, ellos van a determinar qué asuntos se van a ventilar por ese juicio oral sumario, que a su vez nosotros ya lo estamos conociendo en atención a todas las pláticas que hemos tenido, como el sistema de justicia digital. Entonces, ahí sí está reservado, está el procedimiento, pero no sabemos hoy en día qué asuntos se van a resolver. Sin embargo, en este capítulo, en este libro de justicia familiar, iniciamos por el procedimiento no contencioso. Cuando nosotros estamos acostumbrados y vemos nosotros nuestro código familiar, y siempre vemos que lo no contencioso va al último, ¿no? Primero iniciamos con lo general, vamos hacia lo particular y luego vamos. En este es una peculiaridad en donde dice, bueno, se clasifican en procedimientos no contenciosos, y en esos no contenciosos atendemos a la jurisdicción voluntaria. Dentro de esa jurisdicción voluntaria se deriva de que tanto la autoridad judicial como también aquí van a tener intervención los notarios públicos para determinados asuntos poder conocer. Nosotros, de acuerdo a lo que hoy en día se encuentra vigente en el Código Familiar, pues sabemos nosotros que el divorcio voluntario pues puede tramitarse tanto vía judicial como ante notario, bueno, siempre y cuando no exista, en este caso, hijos menores de edad para que se pueda proceder. Entonces es algo que para nosotros no es una gran novedad, realmente nosotros ya hemos estado aplicando este procedimiento, y que muchas veces al momento en que se nos presenta una demanda, decimos, oye, pues tú puedes optar a que tu trámite de divorcio voluntario sea a través de él o bien ante el oficial de registro civil que te casó. Y dentro del artículo 588, ahí nos dice, se enuncia qué asuntos se van a conocer, pero no se limita. Y en este caso, el primer trámite de jurisdicción voluntaria, tenemos el nombramiento de personas tutoras y curadoras, la enajenación de bienes propiedad de niñas, niños, adolescentes. Ojo,
un aspecto muy trascendental que ya está incluyendo ausentes o desaparecidos, así como la declaración especial de ausencia por desaparición. Aquí, Cintia, Lucy, tú comentabas si quisieras abonar un poquito más en el aspecto del transitorio en cuanto a... Es que dijiste algo bien importante, está vigente para los casos de desaparición forzada. Sí. Que lo tenemos en esto que está mencionando Cintia, como no contencioso. Claro, sí. Mencionaba yo que este artículo 20º transitorio, el cual pues es importante hacer la mención de que surge por un reclamo social de aquellas mujeres con hijos desaparecidos, donde referían estas mujeres que este trámite que nosotros tenemos de presunción de muerte no era lo que querían. Decía, yo no quiero este trámite de presunción de muerte, yo busco a mis hijos, busco a mi hijo vivo, no muerto. Entonces, por eso hicieron este reclamo para que se hiciera este reconocimiento de una declaración de ausencia por desaparición forzada, donde siguiera su personalidad jurídica con sus prestaciones en materia laboral, en materia de seguridad, y pues aquí estas cuestiones están reflejadas, donde tú lo estás refiriendo, Cintia, de estas ventas. Y de estos trámites especiales. Exacto. Ahora, en cuestión justamente del reclamo social de estas madres buscadoras de sus hijos, lo que le están reclamando al Estado mexicano es no me los declares presuntamente muertos, porque entonces ya no me lo vas a buscar. Yo lo que quiero es que lo declares ausente por una desaparición forzada, pero que a su vez te obligues, Estado, a continuar la búsqueda, porque mientras yo no tenga noticia certera de su paradero, lo presumo vivo, y se tiene que presumir vivo a ese ser humano que ha sido desaparecido de manera forzada. Y por eso este trámite especial que está señalado, incluso con la obligación de las entidades federativas de emitir la ley para esos casos. Y el transitorio que nos lee Lucy, creo que nos dice muy claro, si no se ha hecho la legislación estatal, no sé, si no se ha ajustado, pues aplica esto, que ya lo tenemos aquí. Si no existe regulación relacionada con el procedimiento especial de declaración por ausencia por desaparición, a partir del día siguiente de la fecha de la publicación, se aplicará supletoriamente este código. Claro. Sí, como trámite especial. O sea, esto más lo que mencionas. Sí. Y más porque aquí ya se está dando la diferenciación, ¿no? ¿Qué tipo de procedimiento, para qué lo está solicitando, para ausencia y ausencia por desaparición? Pero también, como les mencioné, del otro trámite de enajenación de bienes, que encontramos esta adición justamente tratando de ausentes o desaparecidos, surge como una necesidad. ¿Por qué? Porque como lo decías bien, Lupita, el hecho de que no se pretenda tener un acta de defunción a través de este trámite, pues paralizaba los aspectos de propiedades de esa persona. Y entonces se ponían en un estado de vulnerabilidad, en atención, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque a final de cuentas existen bienes raíces, existen muebles, existen acciones, existen alhajas, existen acciones colectivas, etcétera. Y obligaciones. Y obligaciones que atender, pues ¿de dónde? Entonces surge estas necesidades correspondientes de ir aperturando que tanto el legislador y sobre todo la autoridad jurisdiccional tenga la apertura de poder resolver estos aspectos, porque de otra manera los dejamos muy limitados en el acceso a una administración de justicia, ¿no? Por eso en este código pues hablamos de la justicia cotidiana, ¿no? De lo que sea más flexible, más cercano, más pronto, más rápido, pero que exista una garantía, exista un debido proceso.
Siempre eso así lo debemos de entender. Otro de los aspectos que se tratan en la jurisdicción voluntaria está el procedimiento de adopción y la restitución nacional. Aquí, aunque nos marca la restitución nacional, también incluye lo que es la restitución internacional, pero se va justamente a los tratados. Dentro de la vía especial encontramos al divorcio bilateral. Finalmente, en lo que vemos nosotros en relación al juicio oral familiar, nos dice justamente el artículo 663, dice, lo que no tenga en este código un trámite específico, detallado, que se deba de llevar a cabo, lo demás va a tramitarse justamente en este juicio oral familiar. En ese sentido, no sé si hablando ya de estas semejanzas y de estas semejanzas con el Código Nacional, con el Código Especial, pues es lo que nosotros vamos a tratar de resolver, ¿no? No sé si alguna de ustedes quiera iniciar con alguno de los trámites que hice mención. Sí, bueno, yo de manera general, ahorita escuchaba que hacías referencia a que es curioso que esté primero los procedimientos no contenciosos en materia familiar y luego ya el juicio oral familiar, que está al revés de como nosotros lo conocemos. Y creo que tiene razón de ser esta estructura. Yo pensaría, mi opinión es que se trata de evitar la parte contenciosa, ¿no? Sí, que vemos primero toda esta trámites no contenciosos en materia familiar que son sumamente relevantes, sumamente protectores de derechos humanos, vanguardistas, como lo mencionábamos. Todos estos trámites no contenciosos en jurisdicción voluntaria vienen bien cuidados de todos estos protecciones de los grupos vulnerables. Luego ya viene la parte del juicio oral, que si analizamos nuestro código y analizamos también la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución, pues se trata de pacificar las familias, de pacificar estos trámites, y entonces por eso considero que se dejó al último esta parte contenciosa y se privilegia primero como justicia familiar todo aquello que protege los grupos vulnerables. Entonces, yo no había advertido eso de que estamos primeramente conociendo de estos trámites no contenciosos y luego el juicio oral, y me parece interesante y creo que tiene su explicación ante mis ojos, ¿no? También pudiéramos decir que el legislador está abonando a esto con reforzar la idea de la cultura de paz. Busquemos primeramente los trámites donde no va a haber una contienda, sí una regulación, sí una protección, sí una fórmula a seguir, pero tú y tú, ustedes en grupo familiar lo pueden lograr. Y está aquí a su servicio la autoridad jurisdiccional para auxiliarlos y para apoyarlos en validar sus decisiones, que a final de cuentas constituyen un proyecto de vida a seguir para posterior a ese trámite. Entonces, cultura de paz es lo que debemos nosotros fomentar también desde estas trincheras para toda nuestra sociedad. Sí, bueno, y pues para continuar con este análisis muy breve que estamos haciendo de la justicia familiar, donde estamos hablando de estos juicios no contenciosos. Sí, pero no sé si les parezca bien hacer unas precisiones en cuanto al tema del juicio oral. Es que es bien importante señalar varios aspectos para todas las personas que vamos a participar en estos juicios, que necesitamos tener conocimiento pleno de la materia, una capacitación no solamente del operador jurídico judicial, sino también del operador jurídico, insisto, en la comunidad jurídica completa, en que hagamos un frente común, una interacción
para capacitarnos cada quien en sus aspectos importantes por lo siguiente. El juicio oral familiar va a iniciar ya sea con una demanda escrita o con una comparecencia. Independientemente de lo que quieras reclamar o de lo que te esté molestando en tu situación personal, cualquier reclamo lo vas a llevar a una exigencia formal con un juicio donde se te abre la puerta a una comparecencia de manera oral o bien a una escrita. Y también este aspecto de la capacitación, ¿por qué? Porque va a haber dos momentos. Tendremos dos audiencias, una preliminar y una de juicio. Y a su vez la preliminar va a tener dos fases. Una fase de audiencia o de junta anticipada, donde se va a llevar esta junta anticipada con la persona secretaria, donde se va a procurar el diálogo entre las partes, se va a procurar la conciliación, los convenios, y también se va a hacer una cierta depuración entre abogados en caso de que no haya un acuerdo de las partes materiales para solucionar. Sí, un acuerdo entre abogados, entre litigantes, en el tema de convenio sobre pruebas, sobre depurar hechos no controvertidos y solamente acotar los hechos que ameriten realmente una controversia. Todo esto se va a hacer antes de iniciar la audiencia preliminar y posteriormente pasar a la audiencia preliminar, que ya es con la persona juzgadora, que tiene sus fases también de enunciación, de conciliación, de admisión de pruebas, etcétera, revisión de medidas, todas las que ya tenemos nosotros conocidas. Y posteriormente se pasa a una audiencia de juicio, donde esa audiencia de juicio, aquí sí tenemos una innovación en cuanto a la forma en que se inicia una audiencia de juicio. Dice nuestro Código Nacional que la audiencia de juicio se iniciará con alegatos de apertura, donde los alegatos de apertura pues es a cargo obviamente de los abogados. Y si nos vamos a la generalidad del código, a los abogados les están imponiendo, al litigante, les está imponiendo el ser conocedores de la materia, expertos en la materia. El 666 habla justamente de este deber y si no podrán ser removidos. ¿Por qué? Porque inician con alegatos de apertura. Haciendo conciencia en lo que son los alegatos de apertura, ya no podremos aceptar que una audiencia se iniciara únicamente diciendo 2 o 3 palabras o que se reserve ese derecho o que no tiene ningún alegato de apertura que realizar, como nos pasa ahora. En este caso es sí o sí haces alegatos de apertura. ¿Por qué? Porque le vas a dar vida a esa audiencia de juicio. Vas a decir cómo está conformada tu teoría del caso. Vas a hablar de cuáles son los hechos que sustentas. Obviamente no los vas a narrar ahí, sino los vas a concretar. ¿Cuáles son tus pruebas? O sea, cómo vas a probar tus hechos que tienes y dónde descansa tu pretensión en el aspecto del fundamento legal, ¿sí? Entonces, toda esta parte es importante que la visualicemos como necesidad, otra vez, de la capacitación, porque tiene que ser una intervención activa y no solo presencial del litigante, sino activa. Y luego, después de que se hace la fase de desahogo de pruebas, vienen los alegatos de cierre. Y estos alegatos de cierre, nuevamente, debe haber una intervención activa, pero diría yo efectiva de defensa de las pretensiones de cada una de las partes que están involucradas. ¿Por qué? Pues porque tiene que referirse ahora qué fue lo que aportó con las pruebas y qué valor le merecen esas pruebas para hacer ese alegato y poder dar cierre a su intervención y a sus pretensiones o a sus excepciones. Es decir,
es una intervención tan importante la que van a tener las personas litigantes que debemos empezar a decirles: te tienes que preparar, porque sí hay suplencia de queja, sigue existiendo suplencia de queja para grupos vulnerables, pero también se les está vinculando con el deber de la preparación y de la intervención. Eso era lo que yo quería comentar en cuanto a esta parte importante de lo que es el juicio oral. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario de importancia en este aspecto. A mí me gustaría, pero no sé si tú quieres iniciar, Lucía. Yo nada más un comentario de esto que estás refiriendo, Lupita, de la audiencia de juicio. Hablaste de los alegatos de apertura y al final el ¿Alegato de cierre? El alegato de cierre. Y hay un artículo que tenemos que tener ahí bien presente, que es el 134. El alegato que puede ser fuera de estas audiencias, de esta audiencia de juicio. El alegato, las partes están autorizadas, sus abogados y sus representantes, de comparecer a exponer sus alegatos en la audiencia respectiva bajo el principio de igualdad procesal. Lo que conocemos comúnmente como el alegato de oída. Este alegato adicional a este que estás hablando me parece muy relevante, porque muchas veces pues el papel no nos da el contexto de la situación, ¿no? Y es bien importante escuchar a las partes cuando tienen esas pendientes y cuestiones que ir a decir, que nosotras sabemos cuántas veces están ahí las partes queriendo entrar a alguna entrevista, y me parece a mí oportuno, me parece adecuado escuchar a las partes porque, insisto, nos dan más el contexto de la situación, pero bajo este principio de igualdad que me parece muy bueno, me parece muy acertado, y es pues bajo alguna cita y algunas restricciones que se tiene aquí en este artículo 134, y era únicamente ese comentario en relación a los alegatos que estás refiriendo, que están dentro de las audiencias del juicio oral familiar del que estamos hablando. Nada más ese alegato antes de llegar a la audiencia, Exacto. a la audiencia de juicio, sí, es un alegato distinto. como previo, ¿no? O sea, tengo preocupación de mi caso porque creo que me falta esto, pero la otra parte debe estar para que escuche lo que tiene que decir el otro y también pueda hacer sus aportaciones. Claramente, en este caso ya existe una prohibición de la juzgadora o el juzgador de que no pueda atender ese tipo de alegatos que comentas, Lucía, sin la citación de la otra parte. Justamente, ¿por qué? Porque tiene que darse ese derecho de igualdad y debe de formarse y debe de existir esa igualdad y sobre todo esa presencia por parte del juzgador o la juzgadora de que, independientemente de quien acuda fuera de estas audiencias del juicio oral familiar, esté debidamente garantizada la imparcialidad del juzgador. En otro aspecto que me gustaría a mí acotar, que estamos hablando del juicio oral familiar, serían las circunstancias correspondientes del desahogo de pruebas. Evidentemente, en este desahogo de pruebas que nosotros tenemos en esta audiencia de juicio, existe mucha similitud con lo que hoy en día hacemos, es decir, la sanción de aquella parte que no acude a la audiencia, nosotros utilizamos el término de deserción. Este vocablo todavía lo vamos a continuar porque van a estar estableciéndose desde la audiencia preliminar para la preparación de estas pruebas, justamente estos apercibimientos, ¿no? Si no asiste la parte, se declara deserción. Dentro de las novedades del desahogo de las pruebas existe en que podemos llevar a cabo una audiencia virtual, es decir, a través del metaverso. Podemos llevar a cabo audiencias vía remota, es decir, si el testigo no vive en esta sede judicial de Morelia, vive, por suponer, en Guadalajara, o nos vamos a Baja California o a algún otro lado, se da esa posibilidad de establecer en el extranjero de que se puedan llevar a cabo el desahogo de estas pruebas vía remotas. Otro de los también aspectos novedosos es de que nosotros lo que comúnmente conocemos como prueba confesional, cuando evidentemente en materia civil, pues se continuaba
como todos conocemos a través del desahogo de unas posiciones, ¿no? En materia familiar ya no, porque de acuerdo con nuestro código era a través de un interrogatorio. Evidentemente aquí esta denominación de esta prueba ya no la hay. Tenemos dos aspectos, que es la declaración voluntaria de parte y la declaración de la parte contraria, lo que implica justamente que tanto la parte actora puede solicitar que ella esté sujeta a un interrogatorio por su propio abogado y que exista ese derecho de contradicción, ese derecho de la otra parte de también hacer un contrainterrogatorio. Entonces, es muy importante porque son novedades de las cuales nos estamos nosotros acercando justamente para que sea una justicia cotidiana. Otro de los aspectos también a destacar son las cuestiones de otras pruebas, que son aquellas que provienen de la tecnología y que en este caso provienen también de los medios electrónicos. Existe un pequeño catálogo enunciativo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en los cuales tanto los medios ópticos, lo que viene siendo las videograbaciones, las cintas cinematográficas, sí, también en este caso las fotografías, todos esos medios forman parte también ya como reconocidos para que estos se reproduzcan en las audiencias y quienes están obligados a que se lleve a cabo esa reproducción es justamente la parte. Entonces, todos estos aspectos de probanzas hemos avanzado bastante. En ese sentido, sería la cuestión de la audiencia de juicio, ya únicamente concluyendo esta audiencia de juicio, pues bueno, tenemos nosotros que una vez que se dan los alegatos de cierre, se pone el asunto visto, es decir, a lo que nosotros comúnmente decimos ya se queda citado para sentencia, lo cual se va a establecer un pequeño receso breve a consideración del o la juzgadora para el pronunciamiento de sentencia. En caso de que no, se va a poder citar para una audiencia. De igual manera, continúa lo que viene siendo la explicación breve y sencilla, al igual que en lo correspondiente a que se tiene que dar lectura a los puntos resolutivos, lo cual quedamos dispensadas al momento de que las partes no comparezcan. Una vez que se hace ello, también nosotros tenemos el deber de comunicar el medio de impugnación contra esa resolución y la importancia que tienen que acudir a una audiencia de cumplimiento de la sentencia, del ejecutor de la sentencia y cuáles son los efectos de la misma. También es importante señalar que se establece un tiempo para que por escrito tú le entregues a cada una de las partes y establecido ello, pues se pueda dar esa aclaración. También debe de atenderse que en aquellos asuntos en donde se encuentre alguna o ambas partes con algún tipo de discapacidad, con algunas, tratándose de asuntos de niñas, niños y adolescentes, tenemos la obligación de emitir sentencias en formatos de lectura fácil. En este caso, ya es un deber que tenemos que llevar a cabo y justamente ello ya concluiría nuestro procedimiento en términos generales. Evidentemente, nada más estamos haciendo un pequeño esbozo, no estamos adentrándonos, porque la verdad sería sería materia de otros conversatorios, ¿no? Que seguramente lo sabrá. Claro. Porque este código invita para esto y muchos más tiempos, más bien más horas y horas de análisis, de reflexión, de estudio, porque, pues como yo lo mencioné hace un rato cuando iniciamos, estamos apenas en construcción de este camino que tenemos que empezar nosotros a explorar. Y seguramente pues tendremos varios obstáculos, pero los vamos a ir liberando poco a poco, paso a paso, con pues obviamente amparos, apelaciones, etcétera, y vamos a ir conformando pues ya criterios más definidos, pero lo cierto es que estamos listas, las personas ya en este Poder Judicial, pues para dar inicio, en cuanto nos digan arrancamos, pues creo que podremos arrancar a la capacitación
y estar esperando el tiempo también a su vez de arranque de la implementación de este nuevo modelo de justicia. Yo nada más quería hacer una mención, no sé si podamos o no, de rapidito también en cuanto al emplazamiento. Hay cuestiones novedosas muy buenas, muy interesantes. Me parece que el emplazamiento es un tema que nos ha preocupado muchísimo, tanto al ámbito de la Administración de Justicia, operadores judiciales, como a los litigantes. Ya nos están despresurizando tantos obstáculos para el emplazamiento con el emplazamiento por adhesión. ¿Por qué? Porque creo que implementamos una cultura a lo largo de décadas de el no está, aquí no vive, ya se cambió, no lo conozco, para ahora tener un emplazamiento efectivo a través de este emplazamiento por adhesión. Pues llegará el momento en que podamos hablar un poco más. Claro. Ya siento que estamos abusando del tiempo. Quedan muchos temas que abordar. Quedan muchos temas, pero como decías, Lupita, estamos ya en el camino de analizar y difundir el contenido del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y creo que este camino debe de ser de manera conjunta con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución. Pues nos faltó aquí un tema importantísimo en la justicia familiar, que es la justicia restaurativa en materia familiar. En materia familiar muchas veces no solo hay conflictos familiares, sino también un daño generado, y para eso está esta justicia restaurativa en materia familiar, del cual pues seguramente habrá otro conversatorio exclusivamente para este tema, porque insisto, debemos caminar de manera conjunta con esta nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución, y pues darles las gracias a las dos por haber compartido este tiempo y este espacio de reflexión. Completamente, el estar trabajando estos temas, sobre todo a nosotros como juezas familiares orales, pues implica estar estudiando constantemente, ¿no? Y estar intercambiando opiniones, que es muy constructivo, y sobre todo que de alguna forma estamos familiarizadas ya con este Código Nacional justamente por el que nosotros estamos aplicando, ¿no? Gracias. Pues gracias por el espacio.